Bienvenidos a la presentación Los beneficios de las primeras percepciones en el abordaje de cartas natales. Les saluda Ana Andrade, astróloga egresada del Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Esta presentación es una síntesis de la tesis del posgrado de Astrología del Centro Astrológico de Buenos Aires, titulado Los beneficios de las primeras percepciones en el abordaje de cartas natales, realizada por la autora. El tema elegido es el rol de la intuición como ingrediente en la interpretación de una carta natal, sin perjuicio del uso de las técnicas predictivas. La investigación estuvo basada en dos hipótesis. A. Es posible tener aciertos sobre la biografía de la persona interpretando, en una primera percepción, un radiciego, es decir, una carta natal sin fecha ni hora de nacimiento, ni coordenadas geográficas, ni sexo. Y B. Los participantes que más aciertos logren en esta experiencia tienen factores astrológicos comunes. Esta experiencia se aplicó a 51 astrólogos en ejercicio y egresados de diversas escuelas, siendo 46 participantes de Argentina y 5 de Chile. Los resultados indicaron que sí es posible obtener aciertos al interpretar un radiciego. El estilo intuitivo predominante en este grupo fue el sensorial, visual y auditivo, en ese orden. Los escritos de los participantes, bajo seudónimo, y la carta natal y la biografía elegida para esta investigación se encuentran en el blog www.tesisposgradoastrología.blogspot.com. Las conclusiones y recomendaciones sugieren que hay una necesidad de desarrollar la intuición como un primer paso en la interpretación de la carta, permitiendo conectarse con el simbolismo de la misma y así tomar el abordaje con las técnicas predictivas. Hablando de lo que hemos aprendido, justamente cuando hemos estudiado astrología y cuando nos hemos iniciado en este campo, para poder interpretar una carta hemos aprendido muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, sabemos que hay 10 planetas por 12 signos y por 12 casas, nos está dando 1440 combinaciones, solamente para empezar. Si esto le agregamos también los aspectos mayores, aspectos menores, los puntos medios, los ejes, el nodal, por ejemplo, el vértex antivértex, aprender los signos interceptados y doble cúspide, los diversos modelos planetarios y las diferentes configuraciones, los paralelos contra paralelos, anticios contra anticios, partes arábicos que hay innumerables, así como estrellas fijas, Quirón, asteroides para quienes les guste interpretar de esta manera también, lo que es el zodiaco dracónico, armónicas y miles de otras cosas más que son inabarcables. Digamos que con todo esto tenemos en nuestro bagaje de conocimiento mucha información. Entonces, ¿cómo empezar a interpretar una carta? ¿Por dónde empezar? Cada uno va tomando su estilo y forma de abordaje, pero veamos qué nos dicen algunos autores. Garaña, por ejemplo, nos comenta que para él al menos es indispensable que a toda velocidad se escriban las primeras impresiones, ¿no? Establecer una conexión con la carta entre el astrólogo y el horoscopado, como lo menciona, y escribir tipo la escritura automática, un borrador sin hacer mayor detenimiento racional al respecto, y arrojar todo lo que nuestra conexión con la carta nos indique, y bueno, después guardarlo y leerlo en otro momento. Brignone también nos sugiere que estar frente a la carta sea un momento de dejarse estimular y hacerlo tipo lectura veloz, y también como escritura automática escribir un borrador donde fluya todas las ideas. Marx también, Tracy Marx me refiero, también nos propone que otra forma de desarrollar la intuición es hacer interpretaciones rápidas. Así también podemos empezar a conectarnos con la intuición de manera sistemática. Así que esta propuesta de una primera percepción de la carta y dejar fluir la información que nos provenga de ella es como un buen inicio de interpretación. Así que en esta línea, me adhiero, y sobre esta franja de información es donde he hecho la investigación. ¿Qué es intuición? Bueno, vamos a definir intuición como una inteligencia que todos tenemos, cuya raíz latina es intuer, que significa ver el interior. Ver y sentir la verdad sin explicación, sentimiento, anticipación, espontaneidad o creatividad. Hay muchas definiciones, pero digamos que para hacer breve y concisa esta exposición nos quedamos con estas definiciones.
Cada uno tiene un concepto de lo que es intuición, cada uno lo vive de una manera diferente, pero establezcamos estas pautas por ahora. Los estilos intuitivos, digamos, me refiero al estilo, a la forma como una persona intuye, pueden ser visual, auditivo, sensorial. No es exclusiva, pueden ser de las tres, habrá una que predomine sobre la otra. Pero hablemos de la intuición visual, que generalmente son las personas que intuyen con flashes de ideas, o como que ven de repente una película en un instante, ven colores, formas, imágenes, pueden ver alguna palabra que les llama la atención. Generalmente es a través del contacto visual con una esfera diferente donde captura información que le es útil. La intuición auditiva más bien va justamente por el lado de los sonidos, ¿no? Las voces, los ruidos, los diálogos, escuchan palabras, la música, todo esto también les lleva a intuir de una manera diferente. La intuición sensorial más bien está reflejada por el cuerpo, donde pueden sentir, de repente están conversando con alguien y de repente sienten un espontáneo frío o calor o dolores, o de repente todo lo contrario, más bien felicidad o una sensación de alegría, o que el cuerpo se relaja. Entonces, digamos que estas son las tres formas de intuir como estilo, ¿no? Generalmente las personas visuales usan el verbo ver, ¿no? Veo que no va a salir, o veo que sí se acerca a alguien para ti, por ejemplo, ¿no? En la auditiva usan más bien el verbo sonar, ¿no? Me suena a que te va a ir bien, o no me suena muy factible tal cosa, etcétera. Y lo sensorial dicen siento, ¿no? Siento que se aproxima un buen momento, o no lo siento consistente, por decir algunos ejemplos, pero esos son los verbos con los cuales uno puede identificar el estilo intuitivo de la persona. ¿Y dónde está la intuición en la carta natal? Generalmente se suele atribuir a Urano, en otros casos se escucha también a Neptuno como los planetas favoritos o clásicos para, digamos, clasificar el tema de intuición en la simbología de esos planetas. En el caso de esta investigación expandí el concepto y lo busqué por otros lados, y esto es lo que les cuento a continuación. Primero me fijé en el balance energético. Me refiero por balance energético a las preponderancias y carencias de los participantes. Esto me permitía definir, digamos, la identificación consciente e inconsciente de los participantes como energía. Después la relación de Sol-Luna, complejo del ascendente, porque es lo que más se ve, digamos, el Sol, la Luna son las partes más visibles de la carta natal. Así que ahí nos da una identidad también que era interesante analizarlo por ese lado. Bueno, los planetas por signos y casa, es natural la actuación de los planetas, están teñidos, por cierto, por el color del signo, digamos, y también su actuación en la casa les da una natural particularidad a los participantes. Aspectos mayores y menores, digamos los clásicos, los mayores que es conjunción, oposición, trígono, cuadratura y sextil, y los menores, semicuadratura, sesquicuadratura, semisextil y quincuunción. En los orbes para los mayores sucede de 10, en algún caso con ciertas variaciones, y para los aspectos menores 2 grados de orbe. Los planetas angulares también, cuando están los planetas próximos a los ejes, hace que su manifestación sea intensa. En este caso también me puse a analizar aquellos planetas angulares que pudieran tener los participantes. El orden utilizado fue de 5. Los planetas exploradores, ya que el planeta explorador habla de la autoexpresión del individuo, así que para este caso también tomé información sobre los planetas exploradores en las cartas de los participantes. Los planetas ferales también, que digamos, al no tener contacto con otros planetas, actúan de una manera errática, así que también me puse a analizar cuáles estarían presentes en las cartas de los astrólogos participantes. Los planetas elevados, sobre todo el más elevado, ya que está encima del horizonte y que al sentirse expuesto la persona lo sobreexige. Tomé especial énfasis en aquellos planetas elevados que hagan cuadratura al eje ascendente-descendente.
y el orbe utilizado fue de 5 grados. Los planetas dracónicos que también hablan de, los planetas de fuera de declinación, que un planeta al sobrepasar la declinación, sea norte o sur, de 23 grados con 27 minutos, está considerado fuera de declinación y también tiene una especial tinte en la cual el comportamiento puede ser, digamos, hasta cierto punto desbordado, o también se trabaja la simbología del planeta que esté fuera de declinación, digamos, consiguiendo grandes logros. En algunos casos hay cartas donde hay más de un planeta fuera de declinación. Es natural ver que la Luna, generalmente es normal que esté fuera de declinación en algunos casos, pero también encontré que habían otros planetas que sobrepasaban este grado de 23 grados 27 minutos, así que los incluí también. Es más, a partir de 23 grados 25 minutos, es decir, con 2 minutos de orbe, ya empecé a considerarlos fuera de declinación. Fue muy interesante esto. Después los planetas dracónicos, digamos, estamos hablando del zodiaco dracónico. Al ser, digamos, de una naturaleza lunar, también me interesó ver cómo sería la reexpresión de la carta a un nivel dracónico y ver si había algo que digamos, fuera interesante para este análisis. El ascendente y el medio cielo, digamos que son las representaciones del yo privado y yo público. Las casas que elegí para esta investigación fueron la casa quinta, que digamos que la leemos como la casa donde está nuestra psique y capacidad de producción, de producir. La casa octava, las experiencias psíquicas y ocultas. La novena, la facultad de abstracción y el proceso intuitivo. La casa 11, la mente individual en conexión con la mente colectiva. Y la casa 12, como las aptitudes paranormales y la intuición, y también fuerzas ocultas. Las otras simbologías propias de estas casas no las he incluido, solamente le estoy dando una mirada exclusivamente en el campo de la intuición. Los agrupamientos, yo hice una definición operacional de lo que es agrupamiento como aquel conjunto de planetas que están en un arco de 45 grados. No necesariamente puede haber conjunción o no, pero digamos que están ocupando un área en una casa determinada o de repente dos casas, dependiendo cómo sea la carta del astrólogo que participó. El punto es que tiene esta definición de agrupamientos tiene una similitud a lo que viene a ser el estelio, pero yo quise ampliarla un poco más porque veía que en ciertos agrupamientos ciertas áreas de las cartas estaban ocupadas, tipo las casas atestadas, como habla Sarportas en su obra, y que estaba de repente sobreactuando en una casa determinada, y de repente los planetas que estuvieran actuando tendrían que ver o serían regentes de las casas que estoy eligiendo para esta investigación. Así que tomé también datos sobre este tema, agrupamientos. La relación Sol-Luna, que aquí me refiero a la distancia entre el Sol y la Luna, y basándome en Rudyard, los ciclos de las relaciones, porque aquí estamos viendo si hay aumento o disminución de luz, los famosos semiciclos crecientes y menguantes que dan diferentes energías, así que también analicé esta relación. Las configuraciones, de todas las que hay, me quedé con dos: el gran trígono de agua, que estaría relacionado con las facultades de clarividencia o la posibilidad de ver intuitivamente, y el rectángulo místico, que también hay relación con el plano perceptivo. No encontré en otras configuraciones, digamos, relación con intuición, y bueno, me quedé con el gran trígono de agua y el rectángulo místico. Los puntos medios, usando el COSI de Everting y utilizando el dial 45 y un orbe de 1 grado, encontré varios puntos medios, son numerosos, varios puntos medios que tienen que ver con la intuición en sus diferentes formas de manifestarse. Me refiero a lo que es
intuición mental tipo inventos, creatividad, etcétera, o intuiciones emocionales como, digamos, sensibilidad. Y sobre todo esto hice un conjunto, una lista de todos los puntos medios que estuvieran relacionados y, digamos, no los listo porque son demasiados, pero fue muy interesante poderlos ver en las cartas. De hecho que sí se encontraron puntos medios muy interesantes. Las estrellas fijas también sucedió lo mismo. Ante tal cantidad de estrellas fijas, elegí aquellas que tengan relación con la intuición en sus diferentes manifestaciones. Algunas estrellas fijas de por sí tienen naturaleza intuitiva y otras, más bien en conjunción con determinado planeta, daría una facultad intuitiva especial. Así que, digamos, son también varias, pero adelanto que Acrux y Mimosa son las estrellas que más, las más directas con el tema de intuición. Los partes arábigos, que también son muchísimos, elegí dos. El parte de la intuición, que es ascendente más sol menos luna, en otros casos se le conoce como el parte del espíritu, y el parte de la astrología, que es el ascendente más Mercurio menos Urano. Acá utilicé un orbe de 2. Quintiles, septiles y noniles, también los tres armónicos. Los quintiles, que tienen que ver con, digamos, con el ingenio y la forma de sincronizar con ciertas situaciones de creatividad, fueron interesantes poderlos analizar aquí. Los septiles también, que tienen que ver con la relación con otra dimensión, y los noniles, que también es una forma de ver optimista o mucho más, una mirada más allá, una naturaleza más bien jupiteriana. También los incorporé en este análisis. En el caso de los quintiles y noniles usé 2 grados, y en el caso de septiles usé 4 grados de orbe. ¿Y esto por qué? Porque cuando estuve trabajando con las cartas a nivel de armónicas, veía que si dejaba los septiles en 2 grados, perdía algunas configuraciones muy, muy interesantes, así que decidí aumentar el orbe, y también me basé en el autor Tito Maciá, quien ha hecho un análisis muy bueno de los septiles, y él usa 4 de orbe. Así que con ese amparo, digamos, bibliográfico, también decidí abrir los septiles y encontré muchas configuraciones muy interesantes, lo cual no sucedía tanto en los quintiles y noniles, que ya con 2 grados de orbe de por sí armaban configuraciones, así que no era necesaria abrirlas. Pero bueno, en todo caso menciono que estas son las 3 armónicas que utilicé y que las relaciono también con el tema de intuición. Así como también los asteroides Palas y Urania. Palas tiene que ver con la intuición creativa, la agilidad mental, la facilidad de conectarse. Si también lee un poco la bibliografía, está relacionada con la diosa Palas Atenea, que es de la inteligencia, y también evoca cierta rapidez mental, también muy característico de la intuición. Y Uranio, un asteroide que está relacionado con los astrólogos, es un asteroide que es muy prominente en la vida de astrólogos, y de alguna forma también su ubicación por casa y sobre todo por signo también indicaría la inclinación del astrólogo hacia ciertos temas de interés. Así que con toda esta información empecé a navegar en las cartas de los participantes y buscando elementos que fueran comunes, y bueno, esto es lo que les voy a contar. Diseño de la investigación. A cada uno de los participantes le entregué un formato en la cual en cada una de las hojas estaba escrito todas aquellas facetas de la vida que voy a explicar a continuación. Se le preguntaba al participante si esta carta pertenecía a un hombre o una mujer, si la persona estaba viva o muerta, descripción del físico, si estaba en su alcance poder describirlo, los rasgos de carácter, digamos, su comportamiento, conductas, cualidades, defectos, la infancia, si era una familia numerosa, había hermanos, padres presentes o ausentes, etc. La vida afectiva, todo aquello relacionado con lo vincular de manera amorosa o amical, si hubo casamiento o matrimonio o divorcio o soltería, etc.
Estudios y trabajo, todo aquello relacionado con la vida laboral, a qué se dedicaba, o qué ha estudiado. El tema de salud, si era una salud fuerte o no, o de repente ser proclive a determinada enfermedad, etcétera, y otros acontecimientos, digamos, sucesos que haya vivido esta persona y que no estuviera contemplado en los anteriores, por ejemplo, ganarse la lotería o la compra de un inmueble, etcétera. Las personas podían empezar por cualquiera de estas facetas, podían ir y volver, digamos, empezar por estudios y trabajos, y de repente si aparecía algo de rasgos de carácter podía escribir libremente, empezar por cualquier lado, ir y volver a través del formato. Y bueno, obviamente también ahí se les pidió que pongan el seudónimo elegido. Hacia el final de la investigación también se hizo unas preguntas sobre la experiencia. Fueron 3 preguntas. La primera fue conectarse con las primeras percepciones fue, y había un rango de respuestas, fácil, difícil, etc. La segunda fue, en esta experiencia recurrí a mis conocimientos técnicos, poco, mucho, bastante, etc. Y tercera, las primeras percepciones me vinieron de forma, y preguntaba si era visual, auditiva o sensorial. Muy bien, la carta elegida es esta que tiene a continuación en la pantalla. Yo les dejo ahí para que también experimenten, vean esta carta, conéctense con ella, tal vez si tienen una hoja al lado puedan redactar las primeras impresiones, conectarse con aquello que les produce la carta. ¿Qué dirían de una persona cuya carta es esta? Más adelante también, si gustan con esta presentación, pueden volver a ver la carta y hacer todo el ejercicio con todas las facetas de la vida. Pero bueno, dejo un momento aquí para que se conecten con la carta y puedan conectarse también con su intuición y por ahí escribir algo que les venga a la mente. ¿Listo? Bueno, ¿quieren saber a quién pertenece esta carta? Toda la información se encuentra en este blog, donde está la carta natal, la biografía de la persona elegida, y también están escaneados todos los escritos de los participantes. Allí podrán apreciar los aciertos, los detalles que escribieron, y también, si se detienen a ver la forma gráfica de la escritura de los participantes, se puede ver también cómo se fueron conectando con la carta, ¿no? En esto se refleja en los cambios de tamaño de letra o inclinaciones de las letras, la forma de escribir cuando ocupan el espacio del papel o más bien no tanto. Es bastante interesante poderlo ver. Les sugiero que lo visiten. Bien. Hablemos ahora de los resultados, de los hallazgos de esta investigación. Para empezar les muestro los datos demográficos de la muestra. De los 51 participantes, 43 fueron mujeres, y la franja etaria que más frecuente se ve es aquella que está entre 1961 y 1970, que corresponde a un 43% de la muestra. Sobre el ejercicio, el total de participantes logró 1.692 aciertos, con lo cual hace un promedio aritmético de 33 aciertos por persona. Obviamente no todos tuvieron 33 aciertos, hubo gente que tuvo mucho más y otro tuvo mucho menos, pero digamos en un nivel aritmético 33 aciertos por persona hace bastante simpático el número. Y de todo el conjunto, los 51 participantes, elegí a las primeras 11 personas, donde haciendo el corte veía que las 11 personas que más aciertos tuvieron ya estaban representando el 35% del total del conjunto de aciertos, con lo cual a mí me interesó poder analizar este grupo, esta franja de 11 personas al cual denominé grupo A. Lo propio hice con los 40 restantes, también vi cosas en comunes entre ellos, también incluso comparé el grupo A con el grupo B, para ver cómo que tenía en común y diferente, pero digamos que para este ejercicio estamos
quedándonos con el grupo A. Y las áreas de mayor concentración de aciertos, donde hubo mayor cantidad de aciertos, fueron rasgos de carácter, estudios y trabajo y vida afectiva en ese orden. Los resultados sobre la experiencia arrojaron lo siguiente. Para la primera pregunta, conectarse con las primeras percepciones fue fácil para un 50%. La segunda pregunta, en esta experiencia recurrí a mis conocimientos técnicos, un 33% manifestó que ni poco ni mucho. Y las primeras percepciones me vinieron de forma sensorial, que fue la más pronunciada para este grupo, luego la visual y después la auditiva. Dentro de lo sensorial encontramos que los participantes sentían en algunos casos dolor de cabeza, angustia, felicidad, alegría, etc. En la visual más bien algunos manifestaron ver paisajes, gente corriendo, casas. En la auditiva más bien había sonido de pájaros, risotadas, sonido de explosiones. Digamos, todo esto está a la luz de la biografía del personaje elegido. Muy interesante. Al analizar el grupo total, los 51 participantes, encontramos que el balance energético era el siguiente. Para la función zodiacal teníamos una preponderancia de Piscis y una carencia de Aries. Para la función normal, la casa preponderante era la 12 y la carencia más bien era la casa 1. Con lo cual nos invitaría a pensar que hay una relación entre la casa 12 y la 1 y el ascendente por medio. Es esta frontera entre lo inconsciente y lo consciente lo que me llamaba la atención y que permitiría que el grupo haya trabajado estos temas de intuición y arrojado los resultados que arrojaron. En cuanto a los signos que más se destacaron, bueno, el Sol en Aries, y había muchos participantes del signo Aries, Mercurio en Aries, Venus en Aries, así como en Piscis. Los martes, me refiero a los dos Martes en Virgo y Marte en Escorpio, Júpiter en Piscis, Saturno en Acuario y Saturno en Virgo. Descarté a los planetas generacionales porque no aportarían mayores diferencias. Me llamó la atención también el medio cielo y el nodo norte en Géminis, con lo cual está hablando también de la conexión con la mente inferior, trayendo, digamos, a tierra cosas de nivel superior. En parte de la intuición en Escorpio, Palas en Acuario, en Cáncer y Tauro, en ese orden, y las casas donde más actuación hubo, se veía mucho Venus en casa 12, con lo cual estamos nuevamente retomando el tema de la función normal como preponderancia, Saturno en la casa 2 y quinta, Urano en 12, Neptuno en la casa 2, y el parte de la intuición en la casa 9, así como Palas. Entonces estaba como viendo que las casas que yo había elegido para estudiar estaban presentes aquí, a excepción de la casa 2, que no, bueno, apareció pero no la tenía contemplada, pero estaba como confirmando mi camino. En el zodiaco dracónico me llamó la atención la preponderancia del Sol en Leo, no preponderancia, sino el frecuente Sol en Leo como dracónico. Yo cuando vi el cuadro no había ningún Sol en Leo como participante, siendo yo Sol en Leo. Decía, no hay ningún leonino participando en mi grupo. Pero cuando vi el dracónico, el Sol en Leo aparecía como uno de las mayores frecuencias, así que me llamó la atención por ese lado. La Luna en Acuario, también el dracónico, Mercurio en Virgo, Mercurio en Capricornio, y en Acuario también. Marte en Aries, Saturno en Virgo, Neptuno en Cáncer, fíjense qué acuoso esto, Plutón en Leo. El ascendente de Capricornio también me llamó la atención porque Capricornio no sería, digamos, el primer signo mencionable con la intuición, pero tendría alguna relación con Saturno siendo también regente de Acuario. Véanse también que Acuario aparece en el zodiaco dracónico en ciertos planetas como la Luna, Mercurio, también el medio cielo. Y el parte de la intuición, nuevamente en Escorpio, Palas
Piscis y Urania en Capricornio. Entonces en el dracónico yo estaba viendo la aparición de Acuario, pero también Capricornio tocando la puerta en ciertos planetas o ejes, lo cual me llamó la atención. Bueno, al ver los factores astrológicos comunes del grupo A, encontramos que las luminarias, en el caso del Sol, están presentes en la casa 11 y 12 y la Luna más bien en la casa 11. El planeta por signo más relevante fue Mercurio en Aries, los planetas por casa fueron Saturno en la quinta, Júpiter en la casa 11 y Urano en la 10. El eje nodal por signo y casa en el nodo en Géminis en la casa 3. Los aspectos mayores más relevantes encontrados fueron Mercurio conjunción Venus, Marte cuadratura Plutón, Venus sextil Plutón, Luna conjunción Venus, Júpiter cuadratura Plutón, y con los ejes encontramos a Saturno trígono ascendente, Saturno trígono medio cielo y Urano cuadratura ascendente. Planetas angulares encontrados fueron Sol, Mercurio, Venus y Neptuno, algunos cerca al ascendente y medio cielo. Los planetas exploradores que más se encontraron fueron Neptuno, la Luna y Mercurio, y los planetas ferales Sol, Luna, Marte, Saturno, Neptuno y Urano. Si tuviera que hacer un resumen de todo ello, veríamos que las luminarias están expuestas en el hemisferio superior y que el eje nodal también al estar en Géminis y en casa 3 está hablando de esta vinculación con el mundo inferior, es como traer aquello, digamos, ideas o información de un mundo superior a una cuestión mucho más concreta como es en la mente inferior. Por esto me llamó la atención este nodo en Géminis y en casa 3. En cuanto a los aspectos mayores, contrariamente a lo que podía haber, digamos, formulado, es que entre los aspectos interplanetarios pensé que podría encontrar por ahí algún trígono, algo que facilite este camino intuitivo, pero no encontré ello, sino más bien encontré conjunción, sextil y 2 cuadraturas. Yo estoy haciendo una lectura conjunta de estos aspectos interplanetarios como esta valoración de comunicarse con cosas inconscientes. Véase que Venus también aparece aquí 3 veces, ¿no? Venus conjunción Mercurio, como valoro comunicarme. Venus sextil Plutón, tengo facilitada la valoración de cosas ocultas, porque es de Plutón, por ejemplo, y Luna conjunción Venus es como que también me gusta el mundo inconsciente, el mundo lunar. Y en cuanto a las cuadraturas, ya que las cuadraturas obligan a aprender y aparece ahí Plutón, está siendo cuadrado por Marte y Júpiter, estaría interpretándolo como esta facilidad o abundancia de poder irrumpir en ese mundo que es muy marciano también, esta facilidad de poder entrar, y todavía con una cuadratura que está obligado a aprender, digamos, pueden entrar en este mundo del oculto. En cuanto a los ejes, aparece Saturno, que también es uno de los regentes de Acuario, y el otro regente también está ahí, Urano. Entonces están haciendo actuaciones con el ascendente que representa a la persona. Vemos que Saturno ahí en estos trígonos, tanto en el ascendente y medio cielo, le estaría yo dando una lectura de que facilita la cristalización de aquello que se intuye, o le estaría dando forma a aquella información tomada desde un plano superior al plano inferior y que le puede dar forma. Acordémonos que el escrito es como una bajada a tierra de información y que está en una cuestión concreta. Y este Urano cuadratura ascendente, también estaría hablando de obligados a aprender de cosas astrológicas y también, como no, de la intuición, que estaría la simbología ahí representada. Otros factores que encontré también son los planetas elevados, en algunos casos en cuadratura y hasta partil. Y fue muy interesante verlo, y esto lo encontré muchísimo en el grupo A, mucho menos en el grupo B, siendo más en el grupo B, más número me refiero al grupo B, y encontré que el Sol, Urano y Neptuno generalmente estaban elevados y hacían cuadratura al eje ascendente y descendente, con lo cual me hizo pensar que un planeta elevado, cuando está equidistante, es como una luz bien puesta en una habitación, ¿no? Puedo ver al otro y me puedo ver a mí.
no está ni tan cerca de mí ni tan cerca del otro. Entonces, por lo tanto, tampoco enceguece a uno ni enceguece al otro. Está justamente en una distancia, para la redundancia, equidistante entre el tú y el yo, con lo cual permite ver mejor aquello que viene y lo puedo ver mejor. Así que en ese sentido encontré esto muy interesante y es más, quisiera analizar más sobre esta conclusión. Los planetas fuera de declinación que encontré fueron Sol, Luna, Mercurio y Venus. Es más, en algún caso encontré hasta 3 planetas fuera de declinación en una misma carta, en algunos casos 2, en algunos casos 1. Los agrupamientos, estos tipos estelios, digamos, pero con una mayor cobertura, encontré que participaban en el Sol, no en todos los casos, pero una gran mayoría tenía al Sol y también actuaba en conjunción. Por ahí estaba siempre el regente del medio del cielo o el regente de la casa 12, algunas otras casas también. Pero no era casual que en estos agrupamientos estuvieran regentes de las casas de interés, con más o menos medida, pero bueno, lo que encontré sí como interesante fue el Sol, el regente del medio cielo y la casa 12. La relación Sol y lunar fue de luna nueva, digamos, la distancia entre la luna y el Sol era menos de 45 grados, y los puntos medios de todos los que encontré generalmente se repetían aquellos que tenían terminación de Mercurio-Neptuno. Y también me resultó interesante porque, contrariamente a lo que pensaría, yo anticipé, o era mi premisa, de que iba a encontrar puntos medios de terminación Mercurio-Urano. Pero después me di cuenta que Mercurio y Urano son como uno es la octava superior del otro. Entonces encontré más bien Mercurio y Neptuno. Después también me llamó la atención porque también Mercurio y Neptuno estaría representando esta facilidad mental para penetrar o para estar conectado con un mundo sin límite, un mundo medio confuso. Y este ejercicio también es una suerte de combinación Mercurio-Neptuno, porque había que escribir algo que no se sabía ni estaba vivo ni estaba muerto, si había nacido aquí o allá, no se sabía nada, y esto también produjo cierta confusión o ganas de saber quién era la persona dueña del radio. Entonces también pienso que por este lado, de alguna forma, representaría analógicamente a lo que estábamos viviendo. Después había configuraciones de quintiles y septiles, no tanto de noniles, creo que no hubo de noniles en este grupo, pero sí configuraciones de quintiles y septiles que había como, digamos, tipo cabeza de barrilete, digamos, tipo cuña. Había ciertas combinaciones donde también a planetas que estaban desconectados con aspectos mayores se conectaban con los aspectos armónicos, los aspectos de las armónicas de quintiles y septiles. Asteroides, Palas en octava, ¿no? Y a Urania en la casa 12, lo cual también otra vez se movilizaban estas casas que tienen que ver con la intuición. Y los dracónicos, Sol en Capricornio, me llamó mucho la atención nuevamente este Capricornio apareciendo, así como el ascendente, también en Capricornio, Mercurio en Virgo y el medio cielo en Libra. Muy bien, a continuación les voy a presentar la carta de 5 participantes y esta vez voy a empezar por Luna. Luna es un Sol en Acuario, Luna en Escorpio y ascendente en Piscis. El regente del ascendente es Neptuno, que está elevado y a la vez es planeta explorador. El Sol está acompañado de otros planetas en la casa 11 y en el signo de Acuario. Y la Luna también está acompañada de Plutón, que está en Escorpio y en la casa octava, con lo cual este Plutón está bastante fuerte, bastante cómodo. En el caso de la carta de Luna vemos el conjunto de planetas, donde está el Sol, Mercurio, Venus y Júpiter en Acuario. Neptuno, que es regente del ascendente y también regente de la 12, hace una cuadratura al eje ascendente-descendente. El asteroide Urania está en 23 de Piscis, que quiere decir que tiene casi un contacto con el ascendente desde la casa 12, mientras que el parte de la astrología y Palas están en conjunción en la casa 2 y el parte de la intuición en la casa 4. La forma de intuir de Luna, a mi parecer, tiene la característica de ser acuosa primero y después aérea. Parece que se activara primero todo aquello que tenga que ver con el elemento agua, digamos, una fácil visualización o entrada a un mundo invisible,
pero que no se queda ahí, sino que también lo transcribe a través de las ideas de manera rápida. Cuando uno ve el escrito de Luna, parece las olas del mar. Su escrito es variable según cómo le va fluyendo la información, inclina la letra para un lado, para otro, en un lado lo agranda, en otro la chica, digamos, parecen olas del mar, pero digamos que en el caso de Luna no solamente se queda en un mundo etéreo, sino que al contrario, de ahí lo trae de manera rápida al mundo de las ideas y lo transcribe. Esta es la característica que encontré en Luna y que me pareció interesante, cómo la actuación de dos elementos le da una particularidad a Luna, al menos en este ejercicio. Al ver la carta de Luna reexpresada en quintiles, septiles y noniles, quisiera resaltar Luna, Plutón, biquintil con el ascendente. Esto la hace también muy particular a Luna en su forma de intuir. Aprovecho también, Luna, para agradecerte que me hayas permitido mostrar tu carta en esta conferencia. Muy bien, esta es la carta de Alejandra. Alejandra es un Sol en Tauro, Luna en Aries, ascendente en Escorpio. Además, esta carta tiene a Neptuno en la casa 1, con lo cual le facilitaría la intuición. Tiene una T cuadrada conformada por la oposición Luna-Plutón y descarga en el ápex en la conjunción Marte-Venus en la casa 8. Al analizar la carta de Alejandra, vemos que el ápex de la T cuadrada entre Luna y Plutón, que es Marte y Venus, ambos están fuera de declinación. Ya de por sí, estar en la casa octava, que es la casa que nos interesa, y actuando fuera de declinación, y además también estando en el signo de Géminis, en el caso de Alejandra vi que su forma de intuir tiene una rápida entrada hacia la intuición, pero cuando lo trae es bastante clara y bastante concisa en los mensajes intuitivos. Es una de las personas que más orden presentó en sus escritos, mucho más concreta, contundente, y digamos no había tanto desorden en su forma de escribir, pero esto no quería decir que no le bajara un montón de información. Pienso que este Marte-Venus en Géminis le dio cierto orden, pero esta dupla está acompañada también de otra dupla, que son los asteroides Urania y Palas, que están en Cáncer. Otra vez seguimos navegando en el tema del agua, pero trayendo por vía aérea, digamos, todo aquello que intuye. Veamos también que el parte de la intuición está en 8 de Capricornio, está al lado de Júpiter. De alguna forma esto amplía un sentido de querer organizar, Capricornio es bastante organizado, todo aquello que intuye, y el parte de la astrología también está en el signo de Géminis, al lado de Saturno, con 5 grados de diferencia, pero bastante bien acompañado, y en la casa 7, que no es una casa que hemos estudiado, pero podríamos decir que hay una necesidad de ordenar las ideas y de presentar la información de manera clara, concisa, que sea entendible. Y esto es el orden que pone a todo aquello que ha intuido previamente de manera más bien acuosa, ¿no? Con este Neptuno en Sagitario, que es movedizo, un ascendente en Escorpio, y la casa 8 que está poblada, Urania y Palas en signos de agua. Entonces la forma de intuir de Alejandra es entrar en un mundo acuoso, navegar en océanos de intuición, pero a la hora de canalizarlo lo hace de manera ordenada, muy precisa, oraciones cortas con cierto orden, y es su forma de expresar la intuición. Ahora, al ver la carta de Alejandra a través de los quintiles, septiles y noniles, vemos que se arman configuraciones conceptiles, sobre todo entre Plutón, Neptuno y Mercurio, con lo cual también le facilita el poder comunicarse, verbalizar y escribir cosas que va ella intuyendo. Así que resulta muy interesante que esta conexión que no se veía en la carta anterior se ve mucho más claramente aquí. Así que bueno, gracias Alejandra por dejarme mostrar tu carta en esta conferencia. Bien, veamos ahora la carta de Enlazador de Mundos, que tiene un Sol en Virgo, Luna en Piscis, un ascendente en Sagitario en los últimos grados,
y además un conjunto de planetas que están en la casa 10, donde también estaría incluido el regente del ascendente. Veamos en la próxima lámina con mayor detenimiento qué encontramos. Vemos aquí la carta del enlazador de mundos. Lo primero que nos llama la atención es el conjunto de planetas que están en la casa 10, donde está Júpiter, que es regente de su ascendente, Urano, Mercurio, recordemos que Urano es la octava superior de Mercurio, y Plutón. 3 planetas en Libra y 1 en Virgo. Y también ahí se asoma Urania, que está en 4 de Libra, haciéndose un espacio entre Júpiter y Urano. Por otro lado, Mercurio hace una cuadratura al eje ascendente-descendente. Veamos también la casa 12. Ahí tenemos presente a Neptuno, que está cómodo en esa casa, y también a Marte en Sagitario. Marte en Sagitario le da bastante velocidad, pero este Marte está fuera de declinación, con lo cual le da mayor velocidad aún. Recordemos que Marte es regente de la casa quinta y la casa 12 de enlazador de mundos, por lo cual está movilizando temas propios de esa casa. Por otro lado, la casa 12 también tiene a Palas y al parte de la astrología en Sagitario y cerca al ascendente, mientras que el parte de la intuición está en la casa 6 cerca al descendente. También miremos que Júpiter es el ápex del dedo de Dios entre Luna-Saturno. Así que la forma de intuir del enlazador de mundos fue bastante rápida, muy rápida, visualizaba muchas cosas, también conectaba ideas muy rápido y también tenía una mezcla de sentir, ya que tiene una luna en Piscis, y también un poco concretar con esta de Saturno en Tauro, que está en la casa quinta, casa que nos interesa. Digamos que el enlazador de mundos intuía bastante rápido, traía ideas muy rápido, pero también necesitaba una suerte de reacomodo entre lo que sentía, lo que visualizaba y cómo escribirlo. Yo veía esta dinámica en los 4 elementos, un fuego que conectaba con muchas ideas, un aire que conectaba y hacía enlaces entre ideas, entre las cosas que intuía, pero también mezclaba un poco de agua en su forma de sentir y también en su forma de concretar con tierra. Digamos que esta es la forma como yo vi la actuación del enlazador de mundos en este ejercicio. Ahora, al ver la carta del enlazador de mundos a través de los quintiles, septiles y noniles, vemos como primera llamada de atención que hay una configuración de quintiles que se forma entre Marte, Plutón y Saturno. Es como una suerte de dedo de Dios, pero en versión quintil. Recordemos también que el enlazador de mundo en su carta natal tiene un dedo de Dios, pero digamos con otros planetas. Pero también se forman otras combinaciones de figuritas con los septiles y por ahí también están los noniles participando. Digamos que hay una dinámica bastante ágil y rápida de conexión y que hace que otros planetas se conecten, lo cual no sucedería de repente con los aspectos mayores y menores clásicos que se ven en las cartas anteriores. Aprovecho también para agradecerte, enlazador de mundos, por dejarme mostrar tu carta en esta conferencia. Bueno, ahora estamos con la carta de Mora. Mora es un sol en Sagitario, luna en Capricornio y ascendente en Sagitario. Nos llama la atención la angularidad que tiene Sol y Mercurio y también por otro lado la conjunción de Venus-Neptuno en la casa 12. En la casa 10 tenemos a Marte, Urano y Plutón. Continuemos viendo la carta. En la carta de Mora vemos que Urano hace una cuadratura al eje ascendente-descendente. Por otro lado, el parte de la intuición está en conjunción con Venus. Recordemos que Venus y Neptuno están interceptados. Neptuno es el planeta explorador de esta carta. Y Urania también está en la casa 12, en 29 de Escorpio, haciendo un grado de 15 con este Neptuno. Por otro lado tenemos el parte de la astrología en Piscis, que estaría en la casa 4, al lado de Júpiter o cercano a Júpiter, y el asteroide Palas hace una conjunción con la casa 9 de Mora. La forma de intuir de Mora es muy interesante porque primero era como una conexión fueguina.
se conectaba rapidísimo y toda intuición que veía la arrojaba al papel, en cualquier orden. No se ponía límites a esto, sino que arrojaba información, veía la carta y escribía. Pero los aciertos de Mora tenían una tendencia a estar relacionados con temas de la casa 9, y es natural, tiene a Palas ahí en conjunción con la casa 9, además es un Sol Mercurio descendente de Sagitario, digamos que es natural que esta simbología también ayudara a conectarse con información de la carta del personaje. Pero no solamente era fueguina, sino que también tenía digamos, características de profundidad de emociones, porque al tener este Escorpio interceptado también le permitía conectarse con temas emocionales del personaje y traerlos al escrito, con lo cual es muy interesante porque esta casa 12 de Mora está movilizada no solamente por la conjunción Venus-Neptuno, el Sol también está allí, recordemos, pero también está Urania y el parte de la intuición. Entonces, lo que vi más característico de la carta de Mora es esta entrada fueguina trayendo temas de emociones, de agua, pero no se quedaba en ese agua, sino que más bien las arrojaba totalmente al escrito. Al ver la carta de Mora a través de los quintiles, septiles, quinoniles, le pongo especial atención a la relación que hay entre Venus y Marte angular en el medio cielo. Aparte, Marte es el regente del signo interceptado de Escorpio, dispositor de Venus y Neptuno. Recordemos que Venus también está en conjunción con el parte de la intuición, y Neptuno, que es explorador, también tiene un grado de 15 con Urania. Esta relación binonil entre Venus y Marte también le da un aspecto bastante jupiteriano con esta facilidad de poder introducirse y valorar no solamente al mundo de la casa 12 donde está Venus conjunción Neptuno. Así que esto no se ve tan claramente en las cartas anteriores, pero sí se ve mucho mejor aquí. También quiero aprovechar para agradecer a Mora por dejarme mostrar su carta en esta conferencia. Ahora, al ver la carta de Soledad en mayor detalle, vemos que el conjunto de planetas que están presentes en la casa 11 y parte de la 12, y la mayoría de ellos en Sagitario, tiene una particularidad adicional. Es que Luna, Mercurio y Venus son 3 planetas que están fuera de declinación. Es decir, no solamente que están juntos, sino que encima están fuera de declinación, con lo cual le hace ya una particularidad especial en la carta de Soledad. Por otro lado, Urano, que es el explorador de esta carta, hace una cuadratura al eje ascendente-descendente. Y en cuanto a los partes, parte de la intuición también estaría presente en la casa 12 y el parte de la astrología en la casa 3, la casa mental, pero este parte de la astrología tiene un grado de 15 con Marte. Marte es el foco de la T cuadrada, con lo cual también estaría materializando esta facilidad de envolver en los temas astrológicos. Y los 2 asteroides, Urania y Palas, están en conjunción en la casa quinta y hacen una oposición al Sol. Es decir, en resumen, si ya tenemos un conjunto de planetas, la mayoría en Sagitario, un Urano elevado, un Plutón también que por ahí va a ser de las suyas desde la casa 9, 3 planetas fuera de declinación, las partes también acompañando, digamos, ciertas dinámicas, y los asteroides en cuestión haciendo una oposición al Sol, le da una sobreexcitación a esta carta cuando empieza a intuir. Y de hecho, que la forma en que intuyó Soledad fue bastante visual. Recuerdo más bien en el ejercicio las visualizaciones que ella hacía, pronunciar el verbo visualizo, veo, y veía paisajes, y veía agua, y veía momentos de la vida familiar de la persona, que incluso a mí me invitaron a investigar un poco más sobre la biografía del personaje, porque había ciertas conexiones que eran muy de la vida diaria del personaje y que de alguna forma yo también quería constatarlo, así que también la invitación a mí a seguir investigando sobre la biografía del personaje también fue enriquecedor. Entonces, la particularidad de Soledad es que es bastante visual en su forma de intuir.
No está descartado las otras formas de intuir, pero la visual es la más prominente en su forma de conectarse con la intuición. Veamos ahora la carta de Soledad, que es un Sol en Escorpio, Luna en Sagitario y ascendente en Capricornio. Ya nos llama la atención el conjunto de planetas que existe en la casa 11, inclusive bordeando la casa 12. La mayoría de ellos en Sagitario, una luna muy partil con Júpiter en el signo de Sagitario. También nos llama la atención ese Urano elevado y ese Plutón cerca al medio cielo. Por otro lado, también se formaría una T cuadrada entre Saturno y Neptuno y Sol, y descarga esta T cuadrada en Marte. Al ver la carta de Soledad expresada en quintiles, septiles y noniles, yo me quedo con la relación de Luna-Júpiter, quintil-Plutón. ¿Por qué? Porque hablábamos en la lámina anterior de que Soledad tiene una facilidad visual para intuir, pero no solamente ve, sino que aparte también ve con profundidad esta forma de visualizar detalles de la vida diaria o ver cosas muy específicas. Es muy característico de Soledad, y entiendo ahora que puede ser esta relación de los quintiles de Luna-Júpiter en Sagitario y a la vez con una relación con Plutón-Libra. Entonces, me permite esto explicar por qué Soledad intuye como intuye. Así que bueno, aprovecho también, Soledad, para agradecerte que me hayas permitido mostrar tu carta en esta conferencia. Esta es la carta compuesta del grupo total. Digamos, las 51 cartas fueron hechas a nivel de carta compuesta, y tenemos que salió un Sol en Acuario, una Luna en Acuario y un ascendente en Aries, 29 de Aries. Si vemos ahí, hay un agrupamiento de planetas donde empieza desde la Luna y termina desde el Sol, pero siempre dentro del grado de Acuario. Hasta acá, digamos, no hay mayor novedad. Me pareció interesante que salga Acuario como el signo ganador, por decirlo, ya que estábamos en un tema de intuición que se relaciona también con el signo de Acuario, pero no me quedé tranquila con ello, así que lo que hice fue dividir y hacer una carta compuesta para el grupo A y una carta compuesta para el grupo B. Ahí sí me sorprendieron varias cosas. Aquí tenemos la carta compuesta del grupo A. Como vemos, es un Sol en Acuario, una Luna en Acuario y el ascendente en 11 de Escorpio. Con respecto de este último, este grado del ascendente coincide con las estrellas fijas Mimosa y Acrux, que son las estrellas que nos interesa para el tema de intuición y astrología, y además también coincide con el grado de exaltación de Urano. Según ciertas fuentes bibliográficas, Urano se exalta en 11 de Escorpio. Por otro lado, también vemos que el nodo norte, que está en Géminis, está alineado con la cúspide de la casa octava, que es una casa que nos interesa para estos fines. Y además también hay una segunda exaltación en el caso de Venus, que, bueno, Venus exalta en Piscis, pero justamente también en el grado 27 es el grado de exaltación. Entonces, al ver en conjunto, me llamó la atención que el grupo A haya justamente pegado en el blanco, por decirlo de una manera, con el grado del ascendente. También vemos que también tiene un Neptuno en 1, se ve como que la personalidad de este grupo A tiene una facilidad para ver, digamos, otros planos. El estélio en Acuario, también en cuarta y quinta, también coincide con la simbología de los temas que hoy tratamos, que es intuición y astrología. Y este Venus exaltado en Piscis también podríamos verlo como una valoración de temas, digamos, más gaseosos, por llamarlo de alguna forma. Obviamente las cartas compuestas, cualquier carta compuesta, no es una carta real, es una carta simbólica que representa, digamos, lo que produce un grupo, y le damos una lectura también sabiendo que esta carta en la realidad no existe. Pero aún así me animé a hacer estas cartas compuestas por cada grupo y bueno, me llamó la atención lo que encontré, pero también me llamó la atención lo que encontré en la carta compuesta del grupo B. Veamos a continuación. Al ver la carta compuesta del grupo B, vemos que es un Sol en Piscis, Luna en Capricornio y un ascendente en 11 de Tauro. Es decir,
Si el ascendente es 11 de Tauro, entonces el descendente es 11 de Escorpio. Y ahí tenemos nuevamente el ascendente del grupo A. Es decir, que tenemos como el eje invertido del grupo anterior. Por otro lado, también Saturno hace conjunción con la cúspide de la casa octava. Nuevamente la casa octava en acción. Y el conjunto de planetas que está entre la 9 y la 10, tenemos a las luminarias como haciendo el borde de los planetas que están en Acuario en su mayoría, a excepción de las mismas luminarias. Es decir, si tuviera que leer esta carta compuesta, que ya dije que es simbólica, no es una carta que exista en la realidad, pero aún así tuviera que leer lo que produce el grupo, diríamos que, al menos lo que yo aprecié, y más otros elementos que también analicé, es que el grupo B, al intuir, también precisaba un poco más de organización de ideas. Ojo que en esta carta compuesta la luna está en Capricornio, con lo cual busca cierto orden y organización de ideas, no tanto el arrojo, sino que aquello que se estableciera el papel esté ordenado, legible, y digamos que en alguna forma cada captura de información que hubiera a través de la intuición se organizaba la idea en el papel, a diferencia del grupo A, que más bien a cada vez que se conectaba con alguna intuición lo arrojaban al papel, salga como salga. Esto no fue tan característico en el grupo B, más bien sí, por cierto que hubo muchos aciertos en este grupo, pero había una forma más organizada de canalizar la idea hacia el papel. Y esto no era tan visible en el grupo A, que más bien tenía una actuación bastante más arrojada. En el caso del grupo B, había sí aciertos de profundidad, sorprendentes, pero no era tan verborrágico al escribir, porque también había una necesidad de organizar ideas o de rever, y por lo tanto también lo que se escribía tal vez podría ser más acotado o más organizado, y la intuición de repente fluía, pero se canalizaba con ciertas pausas. Así que esto es lo que quería compartir en las cartas compuestas. A mí lo que me llama la atención es que al haber partido las cartas compuestas era como haber partido una naranja a la mitad, donde el ascendente de uno es el descendente del otro. Esto a mí me pareció bastante síncrono. Para ir cerrando esta exposición, presentamos las conclusiones. La primera es que sí es posible abordar con intuición una carta natal. Sugerimos visitar el blog que les estoy compartiendo, ya que ahí están todos los escritos y la información necesaria como para poder concluir que esto sí es posible. El grupo total dio un conjunto de 1.692 aciertos a raíz de 33 aciertos por persona. Este promedio aritmético realmente muestra un guarismo interesante que nos permite seguir trabajando en que sí, la intuición hace posible que se conecte con el simbolismo de la carta. El 50% del grupo halló fácil conectarse con las primeras percepciones. Mi intuición me dice que en futuras investigaciones y de hacerse más conocido el tema de intuición en relación a la interpretación astrológica, podría ser que este porcentaje se eleve en un futuro. El grupo total tuvo un estilo intuitivo sensorial, predominantemente sensorial, luego visual y auditivo. La contratransferencia, un fenómeno de proyección personal hacia la carta, también estuvo presente. De alguna forma algunos participantes veían la carta del personaje y les recordaba cosas de su propia carta porque tenían el mismo signo o porque tenían el mismo ascendente o por lo que fuera, o les recordaba la carta de alguien conocido porque tenía la luna en determinado signo o porque tal casa estaba con determinados planetas, etc. Esto facilitó y bloqueó la intuición. En el caso de facilitar, les brindó un hilo conductor para empezar a trabajar la carta e intuir, y para aquellos que lo bloquearon, de alguna forma se parcializó la información, solamente quedándose pegado en la información, digamos, que había sido vista, y se quedaron de repente con algún tipo de información, con un tipo de área de vida, y no pudieron ver el resto de la carta de manera objetiva. Así que esto trabajó a favor y en contra en ciertos casos.
Y definitivamente sí hay factores en común entre el grupo de mayor número de aciertos. Me refiero al grupo A, 11 personas, 35% de todo el paquete de aciertos. Hemos visto que hay varias cosas en común en este grupo. Les comparto una bibliografía, obviamente no es extensiva, hay mucho más para leer, pero bueno, para esta conferencia he acompañado esta literatura y quería compartirla con ustedes. Así concluye mi participación en esta conferencia. Hay mucho más para hablar sobre este tema de intuición y astrología. Hay otros temas que son parte de la investigación, pero que las he dejado de lado. He tratado de ser lo más esencial posible en esta oportunidad. Así que bueno, quería agradecer a todos los que me están escuchando, también al GEA por esta oportunidad. Les dejo mi dato de contacto, no duden en escribirme para mayor información. Muchas gracias.